Buenas tardes, licenciado. Ahí estamos. Póngame el documento. Ahí está ya. Ahí está ya. Ahí está ya. Por favor, ya fue. Parece la menchugos. Muchas gracias, jóvenes. Jóvenes, buenas tardes. Salve, Nick. Mire, en primer lugar, disculpen, jóvenes, porque se nos fue la luz. No había ni luz ni en la universidad, ni en San Cristóbal, hasta ahorita que volvió. ¿Me están escuchando, jóvenes? No. Sí, Lick. Mire, y si mire el documento. Sí. Bueno. Bueno, vamos a continuar con la cátedra. Bueno, disculpen porque no teníamos luz y la luz ni en la universidad en San Cristóbal hasta hace unos momentos hasta ahorita que vino. Bueno, miren pues, vamos a continuar. ¿Cuál es entonces la ley y la base fundamental de las relaciones de producción en el sistema primitivo? Decíamos que los medios de producción se repartían y la convivencia, todo ello era en común. Luego pasamos a lo que era el sistema esclavista. En el sistema esclavista, nosotros hablábamos sobre la economía natural y que radicaba fundamentalmente en que todo lo que se producía, se consumía en las haciendas donde se producía. Bueno, decíamos entonces que en la esclavitud aparece la sociedad como un ser carente de inteligencia. Decíamos que en la esclavitud aparece en la sociedad como un ser carente de inteligencia que lo consideraban que eran a los esclavos. Se les negaba esas características del ser humano. Y hablábamos de los logos, que los logos eran la gente inteligente, o sea, pues las personas que tenían dominados a los pobres esclavos. En este sistema nace, decíamos, la figura de los préstamos. Se dan los agiotistas, surgen las personas que prestan dinero, que prestan tierras, y como consecuencia de ello se da, decíamos, acá la segunda división del trabajo. Y decíamos que se separaba el oficio manual de la agricultura. Y se da la diferencia entre ricos y pobres, libres y esclavos. Quiere decir que en una de las etapas finales del sistema esclavista, este sistema se da la división, que se separan las personas que trabajaban la manufactura y de las personas que trabajaban la agricultura. Y surge la división de los ricos, pobres, de los libres y de los esclavos. La pregunta del millón es, la ley económica fundamental del sistema esclavista. Decíamos que la ley económica se basaba fundamentalmente en la explotación de los esclavos para el sostenimiento del señor esclavista. Entonces, se basa en la producción mediante la explotación de los esclavos para el consumo de los esclavistas, a base de la plena propiedad de estos sobre los medios de producción y sobre los esclavos mismos. Significa esto último que cuando ya los esclavos prácticamente
ya dejaron de producir y a los esclavistas ya no les era útil, se pasa a la siguiente etapa, que es el sistema eminentemente feudal. Miren, en este sistema feudal les voy a explicar cuál es. Cuando se agota lo que es el sistema eminentemente esclavista, surgen los pobres y los ricos y se da esa liberación entre ellos. Se separa la agricultura de los aspectos eminentemente manuales. Surge como consecuencia el sistema feudal. Los sistemas feudales, esa relación de producción se da dentro del señor feudal y los siervos de la gleba. Los siervos de la gleba prácticamente son aquellas personas a quienes se les arrenda a base de el pago de tierras, a base de cuestiones que se refieren a la producción en especie. En fin, que habían varios mecanismos y formas en que se arrendaban las tierras y las formas en que estos podían pagar. Entonces, los dos sujetos en el sistema de las relaciones de producción, en el sistema feudal, tenemos a los siervos de la gleba y al señor feudal. Acá, en el sur, en Mazatenango, en La Máquina, en todo ese sector, aún hay secuelas y hay muchos aspectos que todavía se da el sistema eminentemente feudal. Los terratenientes les arrendan las tierras a los pobres campesinos, que en la otra época se les llamaba siervos de la gleba. Hoy, actualmente, se da en el sistema que se arrendan los terrenos hasta para 5 años. Y ya vienen los mecanismos a través de los documentos públicos, documentos privados y las escrituraciones, se da en la forma en que se van a realizar los pagos de los arrendamientos. Entonces, época de la historia europea, equiparada por algunos de toda la Edad Media, pero que en verdad abarca el último siglo de esta, aproximadamente desde el siglo X, y los 2 primeros de la Edad Moderna, tomando como criterio Francia. Aquí estamos hablando del feudalismo. Todo eso. Francia surge y se da el feudalismo. Se arraigó primero y fue extirpado. Se deshizo después. Los 2 caracteres fundamentales del feudalismo son el ejercicio de la soberanía atomizada. ¿Qué significa esto? Ese ejercicio de la soberanía radica en que la sociedad es aquella donde el individuo está aislado frente a una colectividad anónima que lo obliga a buscar su propia forma de inserción social en respuesta a las condiciones impuestas de exclusión y de segregación. Exclusión que se aísla, se retira. Segregación que se divide, en propias de esta época, que desplazaron a las expresiones tradicionales de pertenencia social. La autoridad del Estado o del príncipe por los señores feudales. Entonces, este era como una explicación en qué radicaba esa soberanía atomizada. Pero en conclusión, los 2 caracteres principales del feudalismo son el ejercicio de la soberanía y luego tenemos el factor económico. El ejercicio de la soberanía y el factor económico. Consistente el económico en el cultivo del suelo por los vasallos o los feudatarios, sucesores de los esclavos,
pero adscritos a la tierra como siervos de la gleba y sometidos en personas y bienes a la aristocracia terrateniente, opresora de los humildes y arrogante ante la realeza. Siervos de la gleba, jóvenes, ¿cómo es que se escribe? Se escribe con S de pequeña, gleba con B grande. El día del examen, ustedes no me ponen siervos, unos me ponen hasta cuervos. Entonces, se escribe siervos de la gleba, que son los que sustituyeron en la otra época a los esclavos. Entonces decíamos que en el sistema feudal tenemos, en primer lugar, el ejercicio de esa soberanía atomizada de la sociedad que acapara la mayor parte de las tierras para poderlas arrendar a los súbditos, o sea, a los siervos de la gleba, y luego tenemos lo que es el factor eminentemente económico. Con la Revolución Francesa, la burguesía urbana derrota a la nobleza rural. Es decir, que la burguesía urbana derrotó a la nobleza rural. El capitalismo es el vencedor del feudalismo. Una forma del capitalismo actualmente, pues un sistema económico, como lo dijo Carlos Marx. El sistema capitalista, dice, es un sistema eminentemente económico en donde las personas que invierten, lo que se está tratando es de obtener las utilidades. Es el sistema nuestro, un sistema eminentemente capitalista. Entonces, el capitalismo es el vencedor del feudalismo. Es sobre todo el capitalismo industrial, que inmediatamente había de ponerse a la defensiva contra el socialismo en sus distintas tendencias, deseoso de extender la proclamada igualdad política a lo social. En otras palabras, jóvenes, el capitalismo es una forma es la forma de vida, es la estructura de un Estado desde el punto de vista de las inversiones y de obtener las utilidades. En el capitalismo, jóvenes, tenemos al patrono, no es patrón, tenemos al patrono y tenemos a los obreros. Y este sistema capitalista es el que sustituye al sistema feudal, porque el sistema feudal ya no se daba abasto en el sistema por el cual se estaban dando esos arrendamientos en cuanto al capitalismo y las relaciones de producción. Entonces surge el capitalismo, como dice Carlos Marx, que es una forma o es un sistema de carácter eminentemente económico, en donde nosotros actualmente tenemos a los patronos y tenemos a los trabajadores. El problema es que el socialismo quiere sustituir al capitalismo, lo cual se ve un poco difícil, principalmente en países como los nuestros, porque entonces ya quien viene prácticamente a darse cierta igualdad en ciertos aspectos, en los modos de producción, en la tenencia de la tierra, en las relaciones. Entonces, el capitalismo es el vencedor del feudalismo. Es sobre todo el capitalismo industrial que inmediatamente había de ponerse a la defensiva contra el socialismo en sus distintas tendencias, deseoso de extender la proclamada igualdad política a lo social, que es lo que busca o buscaba el socialismo. Sigamos con el feudal. El sistema feudal nace de la descomposición, fíjense, de la sociedad primitiva de las tribus conquistadoras. Eso lo vimos. De los pueblos esclavistas llamados bárbaros. Los bárbaros eran los germanos.
esclavos, eran los galos. Entonces, los pueblos esclavistas llamados bárbaros, que eran los germanos, suele llamarse medioevo, a la Edad Media. Medioevo, los campesinos, junto con los esclavos, conformaron los siervos de la gleba. El feudalismo surge desde la caída del Imperio Romano hasta las revoluciones burguesas de Inglaterra y Francia, con los señores feudales y los siervos de la gleba. Todo esto, joven, y ustedes ya lo vieron, es como cultura general. Lo que sí podríamos platicar más detenidamente es sobre las relaciones de producción, las bases del sistema económico de cada una de estas instituciones. Entonces, ya prácticamente les dije por dónde puede venir el examen. El tiempo de trabajo del siervo de la gleba se dividía en dos partes. ¿Cómo era que el siervo de la gleba trabajaba? En base al tiempo necesario. Y este tiempo necesario radicaba fundamentalmente que el campesino creaba el producto necesario, indispensable para su sustento y el de su familia. Aquí estamos hablando del sistema feudal. Estamos hablando del tiempo de trabajo. Uno se le llamaba su tiempo necesario, donde el padre de familia tenía su tiempo necesario para trabajar y el sustento de la familia. Luego tenemos el tiempo adicional. El campesino, al haber cumplido sus propias necesidades, realizaba otro trabajo extra, creando así el plus trabajo y un plus producto que entrega el terrateniente, que le entrega al terrateniente de forma de renta, que entrega al terrateniente de forma de renta. Aquí tenemos pregunta de examen. Cuando hablamos del plus trabajo y del plus producto, este plus producto y el plus trabajo lo vamos a ver adelante. Prácticamente es lo que el trabajador deja de percibir en base a su trabajo adicional. Aunque dice, el campesino al haber cumplido sus propias necesidades, realizaba otro trabajo extra, creando así el plus trabajo y un plus producto que entrega al terrateniente de forma de renta. O sea que era una forma de pago del trabajador al feudal, y el cual el siervo de la gleba no recibía ninguna renta. Forma de pago, teníamos la renta del suelo, que yo les mencionaba anteriormente, o sea, la renta de la tierra. Luego, la renta del trabajo, a favor del señor feudal para trabajar la tierra, lo que vimos. También la renta en especie, entregar parte del producto al señor feudal, que era también una de las formas de poder pagar. Y la otra, pues la renta en dinero, pagar determinada cantidad en dinero por el uso de la tierra y de su propiedad incompleta. La renta en dinero es la característica del periodo de desintegración del feudalismo y de la aparición de las diferentes formas de renta feudal. Esto es muy interesante. La renta en dinero era una de las características del periodo de desintegración del feudalismo. Es que es lógico. Cuando el siervo de la gleba se le arrendaba, este tenía varias formas de poder realizar los pagos: en especie, en trabajo o bien en dinero. Y el dinero fue el que rompió la estructura y las características para pasar al siguiente periodo, o sea, el periodo del capitalismo.
Es decir, que desintegra el feudalismo y sus diferentes formas de renta. Se elevó la técnica de la producción en la agricultura, en la viticultura. Cuando hablamos de viticultura nos referimos a la uva, a la vinicultura, pues a los vinos, horticultura, a las hortalizas, cría de ganado lanar, caballar, producción de aceites, mejorando los prados, o sea, las tierras, con hierba para pastos y pastizales. Quiere decir que ya en el sistema feudal se mejoraron muchos aspectos, a lo que hemos estado mencionando. Aquí es la pregunta de examen, la pregunta del millón. La base fundamental de las relaciones de producción en la sociedad feudal era la propiedad del señor feudal sobre la tierra y su propiedad incompleta era también sobre los siervos de la gleba. Cualquiera dice, bueno, pero ¿qué habla de una propiedad incompleta sobre los siervos de la gleba? En efecto, la base fundamental era esa relación que se daba entre el señor feudal que él era el propietario sobre la tierra, y la propiedad incompleta. ¿Por qué incompleta? Porque el siervo de la gleba, muchos ya tenían sus tierras. Muchos tenían dinero y también ya habían realizado pagos. Entonces el señor feudal ya prácticamente no tenía la propiedad completa del siervo de la gleba. Esto ustedes ya lo vieron. Bueno, entremos al sistema capitalista. Miren pues. El sistema económico y social basado en la propiedad privada y los medios de producción, en la importancia del capital como generador de riqueza y en la asignación de los recursos a través del mecanismo del mercado. Capitalismo, sistema económico y social, que se basa en la propiedad privada. Sí, nosotros tenemos una propiedad privada, de los medios de producción también. La importancia del capital como generador de riqueza también. En la asignación de los recursos a través de los mecanismos del mercado también. Entonces, el día del examen, ¿en qué consiste el sistema capitalista? Es un sistema económico en donde los medios de producción se encuentran en la propiedad privada. Además, la producción radica fundamentalmente en esa utilización para obtener las utilidades de lo que se ha invertido en un sistema eminentemente capitalista. Tenemos a los trabajadores y los patronos, lo cual técnicamente es el nombre que se les da en la actualización. Entonces, en contraste con la economía agraria, el capitalismo está fundado sobre la posibilidad de hacer fructificar el dinero obteniendo intereses. Es lo que hemos estado hablando. En el sistema capitalista viene una persona, obtuvo las utilidades de los medios de producción, de las relaciones que se obtuvo, toma el capital y lo invierte en cualquier aspecto o bien hace en inversiones bancarias, comprando acciones, invirtiendo a plazo fijo, en donde él está obteniendo grandes utilidades. Y si ustedes quieren ahorita invertir, pues les voy a sugerir algo. Abran una libreta de ahorro, la cual ustedes pueden sacar y meter dinero en cualquier momento, que prácticamente les está ganando el 6.50, lo que todos los bancos del sistema prácticamente están pagando a plazo fijo. Este nuevo programa lo tiene el Banco de los Trabajadores sin hacerle ninguna publicidad, sino porque los intereses están bonitos.
Mes a mes lo que tienen que hacer ustedes es invertirlo más, 50 quetzales. Pero si entre más dinero ustedes le metan y le ingresen, pues siempre les va a estar proporcionando el 6.50 y pueden retirar y pueden invertir. Es un nuevo programa que tiene el Banco de los Trabajadores, si estamos hablando de un sistema eminentemente capitalista. Bueno, se lo digo porque viene al caso. La producción capitalista, entonces, presupone dos condiciones fundamentales. La existencia de una masa de gente desposeída, carente de medios de producción y de medios de existencia, lo que obliga a contratarse y a trabajar para el capitalista. La mayor parte, miren, la mayor parte no solamente de trabajadores de primaria, de secundaria, de la universidad, prestan los servicios a los capitalistas. ¿Quiénes son estos? Hablemos de los Cementos, Progreso, hablemos de los Novela, hablemos de los Gutiérrez, hablemos, bueno, con salarios que realmente pues tienen que ser salarios proporcionados a nuestra formación académica. Tenemos un doctorado, somos abogados, podemos prestarle asesoría jurídica en asuntos de carácter laboral. Se cobra por casos o bien se tiene la oficina específicamente para asesorarlos. Entonces prácticamente la clase baja, la clase media, estamos al servicio de todos los sistemas del sistema capitalista. A excepción de los que trabajan en la burocracia, en el gobierno, a excepción de los que realmente tienen ese carácter y tienen ese valor de lanzarse al campo y trabajar independientemente. Que no les gusta estar sentados, que no les gusta que los estén mandando. Entonces trabaja independientemente. Ponga su oficina jurídica, tenga sus clientes, se independiza. Entonces, en el sistema capitalista, tenemos a los desposeídos, pues, la gente que necesita prestar su trabajo al señor patrono. Y estos son los trabajadores. El otro aspecto, la acumulación en riqueza en dinero, la acumulación en riqueza en dinero necesario para crear grandes empresas capitalistas. Aquí hay algo. Aquí no es, bueno, la acumulación en riqueza, dejémoslo ahí, en dinero necesario para crear las grandes empresas capitalistas. Es decir, que a través de la formación de ese hábito del ahorro, usted gana 5,000, gana 10,000, gana 15,000. Usted gana 2,000 pesos mensuales. Guarde el 10%, guarde el 15%. Al final de año, ¿cuánto va a tener? El 20% de 5 por 2, 10, serían, vamos a ver, hablemos por ejemplo, de un año ahorrando, si gana 5,000, ahorra el 10%, serían 500. 500 por 10, entonces, en un año tiene 5,000, tiene 6,000 quetzales. Los agarra y los invierte a plazo fijo al 6%. Eso le va a estar generando intereses mensuales y a la vez usted crea otra cuenta a la par en donde le pueden trasladar los intereses. O si no, los deja ahí mismo para que se siga capitalizando. Entonces usted dice, bueno, este dinero me sirve para graduarme de la Universidad de San Carlos. Utiliza el dinero, se gradúa, pero su dinero continuó obteniendo intereses. Este dinero me va a servir para arrendar mi oficina. Arrenda su oficina. A los 10 años usted está comprando una oficina, jóvenes. Entonces, eso es lo que nos permite un sistema eminentemente capitalista. Nos permite hacer
lo que nosotros querramos en un sistema eminentemente democrático como, entre comillas, como el nuestro. El régimen gremial o feudal de producción, entonces, estaba ya capacitado para cubrir las necesidades que abrían los nuevos mercados en este sistema, en el sistema capitalista. Se abren los mercados para que se tengan las oportunidades de poder entrar a competir con los productos que uno obtiene, para cubrir las necesidades que habrían en los nuevos mercados. Esto vino a ocupar su puesto a la manufactura. Los maestros de los gremios, viéndose desplazados por la clase media industrial, y los artesanos por los obreros especializados dentro de cada taller o fábrica. El régimen gremial o feudal de producción no estaba ya capacitado. ¿Por qué? Había pasado ya a formar parte del sistema anterior feudal. Entonces, para cubrir las necesidades que abrían los nuevos mercados, ya trabajando en el sistema capitalista, vino a ocupar su puesto la manufactura. Los maestros de los gremios, viéndose desplazados por la clase media industrial, y los artesanos por los obreros especializados dentro de cada taller o fábrica. Es decir, que cada uno de estos se fueron desplazándose, se fueron especializando dentro de cada taller o fábrica, pero los mercados seguían creciendo. Llegó un momento que ya no bastaba tampoco la manufactura. Entonces, como consecuencia, aquí les estoy dando hasta preguntas del examen privado, de laboral. El invento del vapor y la maquinaria vinieron a revolucionar el régimen industrial de producción, lo que era el vapor y la maquinaria. La manufactura se dio el puesto a la gran industria moderna y a la clase media industrial. Dejó su puesto a los magnates entonces de la industria. La gran industria creó el mercado mundial y a su vez dio un gran impulso al comercio, a la navegación, a las comunicaciones por tierra, y estos progresos redundaron en provecho de la industria, el comercio, los ferrocarriles, la navegación, desarrollándose la burguesía, creciendo sus capitales, desplazando a todas las clases de la Edad Media. Es decir, cuando hablábamos del invento del vapor y la maquinaria, y las personas que tuvieron la oportunidad, se trabajaron lo que era la industrialización a través de esa revolución, lo cual llegó a conformar parte de lo que es la burguesía. La clase alta, es decir, la clase que ha trabajado y que ha hecho inversiones, no solamente de un producto, sino que se ha introducido, se ha metido al mercado. Yo conozco muchas personas jóvenes que viven en Estados Unidos. Se vienen aquí aquí a Occidente, al Quiché, aquí a Sololá, a todo ese sector, a todos esos municipios que vienen a comprar calzonetas, a comprar playeras bordadas de los indígenas. Estos tienen dos formas. Que exportan el producto, o bien cuando principian ellos mismos se lo llevan y se van a las puertas de las universidades en Estados Unidos. Llegan a las 5 de la mañana, venden todo el producto
y a las 5 o 6 de la tarde ya van de regreso, que vendieron completamente todo lo que llevaron de Guatemala. Ahora son grandes empresarios. Mis respetos. Son personas que ahora desde acá exportan ya el producto a través de ciertos mecanismos actuales, digitales, industrializados, a través de Internet, hacen las compraventas. Ya tienen ellos su gente que les trabaja acá en Sololapa, Najachel y todo ese sector que por el momento no me recuerdo los nombres, en donde trabajan todos los aspectos relacionados con los textiles en Cobán. Bueno, pero aquí tenemos la pregunta, una de las preguntas. Bueno, la burguesía entonces ha desarrollado en el transcurso de la historia un papel verdaderamente revolucionario. Donde quiera que se instaure, echó por tierra todas las instituciones feudales. Quiere decir entonces que el sistema eminentemente capitalista, a través de los sistemas que yo les he estado mencionando, dejó a un lado lo que era el sistema feudal. La burguesía convirtió en sus servidores asalariados al médico, al jurista, al poeta, al sacerdote, etc. Lo que yo les mencionaba anteriormente, que los burgueses, que los grandes empresarios han conformado parte de sus grandes empresas en donde han tenido y vístose en las necesidades de poder contratar mano de obra asalariada. No solamente del estudiante de primaria, secundaria, principalmente los universitarios, los cuales les prestan asesoría a todas estas empresas. La burguesía, con el rápido crecimiento de los medios de producción y de las comunicaciones, lleva la civilización hasta las naciones más atrasadas. Obliga a todas las naciones a abrazar el régimen de la producción capitalista o a perecer. Las obliga a implantar en su propio seno la civilización, es decir, a hacerse burgueses. En otras palabras, lo que yo les mencionaba, por ejemplo, no hacer propaganda, pero pollo campero hay en El Salvador, hay en Nicaragua, hay en Costa Rica, hay en México, hay hasta en Europa. De eso es esto lo que se trata, que han abierto los espacios en cuanto corresponde a la creación de empresas y a la mano de obra que están dando en otros países. Bueno, decíamos, vemos entonces que la producción capitalista está orientada fundamentalmente para la producción de mercancías. Esto es, a elaborar productos o bienes para vender y de ese cambio obtener utilidades. Recordemos que en el sistema capitalista, las inversiones de los capitalistas, las inversiones en bonos con el Banco de Guatemala o bien con ciertas empresas que tengan su regularización, no caer en casas de cambio ni offshore, porque los pueden estafar. Ahí están por WhatsApp enviándoles del Banco de Guatemala, en donde dice que usted puede depositar 200 o $2,000 y que dentro de una hora usted va a estar ganando intereses. Eso es la peor mentira. Que de México, Costa Rica, Europa, le están hablando de la empresa Coca-Cola para que usted haga inversiones. Y toda la gente tonta cayendo, señores, cuando vuelven a llamar ya no existen, desaparecieron. Entonces, tener mucho cuidado con las inversiones, todo lo que se va a realizar. Si quieren invertir, inviertan en el Banco de Guatemala, segurísimo, pero
es el Banco de Guatemala. Lo único que junto con el otro banco de Guatemala, que es el Crédito Hipotecario Nacional, van a pagar menos intereses. Lo único radica fundamentalmente en la garantía. Porque de lo contrario, en todas las instituciones se corre cierto riesgo. No decirles, señores, es riesgoso. No. Porcentaje, se corre cierto riesgo. Pero Guatemala está supermente protegida, está supercapitalizada. Guatemala no tiene ese tipo de problemas con las instituciones bancarias del país. Por lo tanto, si se va a invertir, buscar en qué banco se ganan mejores intereses. Yo lo último que he estado viendo es lo que yo les mencioné. La mayor parte de las tierras se concentran en manos de la clase de los grandes terratenientes. La gran masa de las mercancías agrícolas es producida por las empresas capitalistas, se basa del trabajo asalariado. Sin embargo, la forma de economía que sigue prevaleciendo numéricamente en la agricultura de los países burgueses es la economía campesina del pequeño productor de mercancía. Aquí hay algo muy importante, porque aquí estamos hablando con respecto al aspecto eminentemente agrario. Aquí estamos hablando específicamente a las tierras. Oigan, la mayor parte de las tierras se concentran en manos de la clase de los grandes terratenientes. Eso lo hemos venido hablando desde un principio, de los latifundistas. La gran masa de las mercancías agrícolas es producida por las empresas capitalistas, indiscutiblemente a base del trabajo asalariado, o sea, a base del trabajo del campesino. Sin embargo, vean, hago una observación, que ya muchos campesinos se han independizado en este camino yendo de Chimaltenango para adelante. Todas esas siembras de lechuga, de repollo, de rábano, de zanahoria, eso ya son empresas y son asociaciones campesinas asociativas a través de ciertas cooperativas que ellos mismos han conformado y han trabajado para no ser explotados. Entonces, sin embargo, la forma de economía que sigue prevaleciendo numéricamente en la agricultura de los países burgueses es la economía campesina del pequeño productor de mercancías. Al transformarse las formas precapitalistas de propiedad territorial, la gran propiedad feudal y la del pequeño campesino sobre la tierra va cediendo el puesto a la propiedad territorial burguesa. Una parte cada vez mayor de las tierras pertenecientes a los terratenientes y de los campesinos van a parar a manos de los bancos, de la burguesía agraria, de los industriales, los comerciantes y los usureros. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que en este sistema eminentemente capitalista, ya las personas que tienen sus tierras lo que hacen es que van a hipotecar a los bancos sus tierras en calidad de préstamos. Y cuando estos no pueden realizar los préstamos, prácticamente están perdiendo sus terrenos, sus terrenos y pasando a formar parte de los mismos empresarios capitalistas que son los que conforman y son dueños de los bancos, que ellos son comerciantes y se convierten en usureros. Este es un círculo del cual lo permite el sistema capital. Bajo el sistema capitalista, la clase de los grandes terratenientes, oigan, poseen entonces el monopolio de la propiedad privada sobre la tierra. Una parte considerable de ella la entregan ordinariamente en arriendo a los arrendatarios capitalistas y a los pequeños campesinos. Quiere decir esto, que los terratenientes latifundistas
dan en arrendamiento también a otras personas capitalistas como a campesinos para que ellos puedan trabajar sus tierras. Y de ellas, pues, se las arrendan para 5 años, en donde están obteniendo, pues, calidad de, no de intereses, sino que calidad de pago por el arrendamiento que se ha dado. No se le va a tipificar como feudalismo, porque acá estamos ya hablando de un sistema eminentemente capitalista, en donde se están obteniendo ya las utilidades. Sigamos. Vamos a ver, vamos a ver. Quiero ver algo. Aquí está, socialismo. Sigamos. Qué horas son ahorita? Son las 15:32. La segunda hora principia 3:45. 3:45. 30. Solo estoy viendo, jóvenes, para coordinar con otra sección. Quedan 15 minutos. El sistema capitalista. $15:32. 30:45, quedan 15 minutos. Bueno, miren pues, el capitalismo se basa en los siguientes pilares: propiedad privada, que permite a las personas poseer bienes tangibles. Cuando hablamos de los bienes tangibles, nos referimos, por ejemplo, como a las tierras y las viviendas. Tenemos los activos y los intangibles, tenemos a las acciones y bonos, intereses propios, por el cual las personas persiguen su propio bien sin considerar las presiones sociopolíticas. Los dos pilares entonces fundamentales del capitalismo, jóvenes, tenemos lo que es los aspectos tangibles e intangibles. Tangibles es todo lo que nosotros podemos tocar, es todo lo que nosotros podemos ver. Y lo intangible son acciones y son bonos, son los intereses que nosotros podemos obtener. ¿Qué es el sistema capitalista? Sistema económico basado en la propiedad privada y de los medios de producción y en la libertad de mercado. Tenemos como sujetos entonces de la actividad agraria en el sistema capitalista, mucho cuidado, al proletariado agrícola, al proletariado agrario. Es el que tiene dinero, es el que puede invertir, es aquel que puede arrendar. Tenemos también como sujetos, tenemos a los campesinos, tenemos a los campesinos pobres y a los campesinos medios. Cuando se les pregunta a ustedes quiénes son los sujetos de la actividad agraria, no me vayan a decir que es el proletariado, no me vayan a decir que es el terrateniente, no me vayan a decir que es el campesino pobre y medio. No, los sujetos de la actividad agraria son toditos, son todos los que se dedican a la actividad agraria.
¿Quién es el proletariado agrícola? Clase social formada por personas que no disponen de los medios propios de producción y venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario o sueldo. El proletariado surge con la revolución industrial. Aquí voy a hacer una observación. Voy a hacer una observación con los grandes terratenientes y dueños de la tierra, o bien el arrendante o arrendatario. Quiero hacer una observación. Yo les decía en un principio quién es el proletariado agrícola. Lo vamos a corregir, vamos a hacer la observación. El proletariado agrícola, jóvenes, es el que presta el servicio. Corrijamos. Quienes pueden comprar pueden ser los campesinos medios. Entonces, el proletariado agrícola es la clase social formada por personas que no disponen de los medios propios de producción y venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario o sueldo. El proletariado surge con la revolución industrial. El proletariado, cuando hablábamos de la lucha de la revolución del proletariado, es cuando se da desde el punto de vista de la revolución industrial. Y el proletariado son los que prestan su servicio, prestan su mano de obra, la cual de ella recibe un salario. Entonces tengamos claro, el proletariado industrial, ¿quién es? Hago esa observación porque al principio les mencioné una cuestión de la cual yo me estaba desviando. Sigamos con los campesinos. Miren pues, los campesinos son personas que desempeñan sus labores en el ámbito rural, en las actividades agrícolas ganaderas, produciendo alimentos para su subsistencia y comercialización en el mercado para obtener alguna ganancia. Es decir, que los campesinos, ellos pueden dedicarse a la actividad agrícola, pueden dedicarse a la actividad ganadera, que también forma parte de lo que es la agricultura. Ahora aquí, campesinos pobres y medios constituyen potencialmente una de las fuerzas sociales antimonopolistas. Los campesinos pobres y los medios son las fuerzas sociales antimonopolistas dirigidas por la clase obrera. Sufren de las supervivencias feudales en el campo del latifundismo, del desarrollo capitalista de la agricultura, de la política del capital monopolista y constituyen parte de la clase más oprimida, o sea, los campesinos pobres y campesinos medios. El día lunes, jóvenes, la clase va a ser presencial. Acá nos vamos a quedar y le vamos a dar una miradita de esto, al iniciar la clase. Yo creo que es en el segundo periodo. Me van a disculpar, pero no teníamos luz, la luz llegó tarde. Pasen ustedes feliz tarde, jóvenes. Feliz tarde, licenciado. Gracias.